Resultó que se había desgarrado físicamente las cuerdas vocales de tanto gritar sin cesar. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, los científicos rusos querían encontrar una manera de mantener a sus soldados despiertos por más tiempo, y así idearon este experimento. Un experimento humano para probar los efectos de la privación extrema del sueño. Lo que hicieron fue reunir a 5 prisioneros de guerra y ofrecerles la libertad si aceptaban participar en este experimento que, puedo decirte, salió terriblemente mal. La forma en que funcionaba era la siguiente. Iban a ser encerrados dentro de una cámara sellada de gas, en la que se administraría de manera continua un gas estimulante. Era un gas experimental, no se sabía mucho sobre él, pero los científicos estaban bastante seguros de que no los mataría y de que los mantendría despiertos. Los encerraron en la cámara y empezaron a administrarles el gas. En aquel tiempo no existían cámaras de circuito cerrado. Lo único que tenían eran micrófonos dentro de la cámara y pequeñas ventanas de observación de casi 13 centímetros de grosor, a través de las cuales los investigadores podían mirar dentro. El experimento comenzó y, en realidad, durante los 3 o 4 primeros días todo parecía bastante normal. Alrededor del 4.º día, los investigadores comenzaron a notar un cambio en las conversaciones de los sujetos. Pasaron de charlas triviales a discusiones oscuras, hablando casi exclusivamente de experiencias traumáticas que habían vivido. Hacia el 4.º día también empezaron a quejarse de estar en el experimento. Al principio lo veían con cierto optimismo, como su boleto de salida de la terrible situación en la que se encontraban, pero pronto se convirtió en lo contrario. Esto es una situación terrible. Creo que fue alrededor del 6.º día cuando los sujetos dejaron de hablar entre sí por completo. Se volvieron paranoicos unos de otros y se aislaron en diferentes partes de la cámara. Allí tenían asientos, comida, agua, un baño y algunos libros, pero comenzaron a pensar que podían delatar a sus compañeros a cambio de salir del experimento. Así que, de uno en uno, se acercaban a la ventana de observación o a los micrófonos y susurraban acusaciones inventadas sobre los demás, intentando ponerlos en problemas a cambio de su liberación. Pero los investigadores no les hacían caso, simplemente escuchaban y observaban. Después de 9 días, el experimento dio un giro drástico hacia lo peor. En la mañana del 10.º día comenzó el griterío. Uno de los sujetos empezó a gritar sin control. Para entonces, todos ya estaban completamente aislados, murmurando o susurrando por su cuenta. Pero este sujeto en particular comenzó a gritar, y lo hizo durante 3 horas seguidas, corriendo de un lado al otro dentro de la cámara. Finalmente dejó de gritar, pero seguía corriendo. Los micrófonos captaban que aún hacía ruidos, pequeños chillidos. Resultó que se había desgarrado las cuerdas vocales de tanto gritar. Lo más perturbador fue que los otros sujetos no reaccionaron en absoluto a los gritos, como si no estuviera pasando nada, a pesar de que estaban todos confinados en el mismo espacio reducido. Es tan ruidoso ahí dentro, y mientras este sujeto gritaba, los demás comenzaron a arrancar páginas de los libros, las empapaban y las pegaban contra el cristal de la ventanilla, bloqueando así la vista al interior de la cámara. Para cuando el sujeto que se había desgarrado las cuerdas vocales dejó de gritar y se hizo el silencio, los investigadores ya no podían ver nada hacia adentro. Después de 3 días de absoluto silencio, lo único que les indicaba que seguían con vida eran los niveles de oxígeno en la cámara. El consumo mostraba que por lo menos 4 o 5 sujetos seguían respirando. Aún así, no podían ver nada ni escuchar nada. Llegaron a la conclusión de que o bien los micrófonos estaban rotos, o había algo extraño con los propios sujetos. Decidieron entonces usar el intercomunicador para dirigirse a ellos. Les informaron que iban a entrar para probar los micrófonos y que debían acostarse en el suelo sin interactuar con los investigadores. Incluso prometieron que, si cumplían, uno de ellos obtendría su libertad inmediata. Tras este mensaje, por primera vez después de 3 días de silencio absoluto, uno de los sujetos respondió claramente al micrófono: «Ya no queremos ser liberados». Los investigadores, sorprendidos, entendieron que al menos estaban vivos
y que los micrófonos funcionaban, así que no entraron en la cámara. El silencio se prolongó hasta el día 15. A medianoche de ese día, dieron por concluido el experimento. Cortaron el suministro de gas estimulante y lo reemplazaron con aire fresco. Fue entonces cuando los sujetos comenzaron a gritar, suplicando desesperadamente que volvieran a encender el gas, rogando como si de ello dependiera su vida. Cuando finalmente abrieron la cámara y pudieron verla por primera vez desde el 10º día, lo que encontraron fue una auténtica escena de horror. 4 de los 5 sujetos seguían con vida. El quinto había muerto y partes de su carne habían sido arrancadas de su pecho y de su pierna, introducidas en el desagüe central de la habitación. El agua del baño había sido abierta para inundar la sala. Había unos 10 centímetros de agua estancada, sucia y putrefacta. Los 4 sobrevivientes también tenían trozos de su propia carne arrancados. Más tarde se determinó que las heridas eran autoinfligidas, arrancadas con sus propias manos, no con los dientes, y no las habían comido. La despensa de alimentos seguía intacta desde hacía días. Era como si hubieran perdido completamente la razón y comenzado a destrozarse a sí mismos. Estos sujetos no querían salir de la cámara, rogaban que les devolvieran el gas. Cuando finalmente los soldados entraron a sacarlos, la resistencia fue tan brutal que uno de los prisioneros saltó sobre un soldado y le arrancó parte del cuello con los dientes, causándole la muerte por desangrado. Otro de los sujetos murió durante la lucha, cuando su vaso se rompió y se desangró internamente. Finalmente, los 3 sobrevivientes fueron sometidos y trasladados a un centro médico. Estaban en condiciones extremas, con pedazos de carne faltantes y en estado de total desnutrición. El más grave fue llevado directamente a cirugía, mientras que los otros 2 fueron retenidos en otra sala. Intentaron administrarle un sedante antes de la operación, pero parecía inmune. El sedante no surtía efecto y el sujeto se resistía violentamente, suplicando que lo devolvieran al gas. Cuando finalmente intentaron aplicarle anestesia, comenzó a luchar con una fuerza descomunal, logrando romper una de las correas de cuero que lo sujetaban. Fue necesaria una dosis 10 veces mayor de anestesia para finalmente dormirlo, pero en cuanto se durmió, murió. El siguiente en ser operado fue el sujeto que había desgarrado sus cuerdas vocales. No podía hablar, pero agitaba la cabeza con fuerza, negándose a ser anestesiado. Luchó, hasta que finalmente se desmayó por agotamiento y al perder la conciencia, murió igualmente. Ya solo quedaba un sujeto vivo. Los investigadores, al ver que los 2 anteriores habían muerto en cuanto se durmieron, decidieron no operarlo. En su lugar, pensaron que lo mejor sería devolverlo a la cámara y encender de nuevo el gas, pues parecía ser lo único que los mantenía con vida. Antes de hacerlo, lo conectaron a un electroencefalograma, EEG, para registrar su actividad cerebral, algo que no habían hecho antes. Mientras lo observaban, notaron que la señal del cerebro se volvía plana repetidamente, como si estuviera muriendo y luego recuperándose. Descubrieron que cada vez que cerraba los ojos, sufría una especie de microsueño que equivalía a una pequeña muerte cerebral. Los investigadores, sabiendo lo que había ocurrido con los otros, intentaron desesperadamente encender el gas para mantenerlo vivo, pero no lo hicieron a tiempo. El sujeto terminó cayendo en un sueño profundo y, en el EEG, se mostró cómo pasó al sueño profundo y luego se aplanó la línea. Su corazón se detuvo. Murió. Todos los sujetos del experimento murieron. Nunca se supo exactamente qué los mató, si fue la privación extrema del sueño, el gas experimental o una combinación de ambos. En cualquier caso, este relato es solo una historia. No hay pruebas reales de que haya sucedido. Sin embargo, en aquella época, los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, sí se sabe que se llevaron a cabo experimentos humanos atroces e inhumanos, como los del Unidad 731 japonesa, o los realizados en los campos de concentración nazis. Así que, aunque el experimento del sueño ruso sea solo una leyenda urbana, no resulta difícil creer que algo parecido pudiera haber ocurrido.
Hoy en día seguimos estudiando el sueño y la privación del mismo, pero aún sabemos muy poco. Ni siquiera comprendemos del todo por qué dormimos. Lo que sí sabemos es que, sin dormir, el ser humano muere. El récord documentado de mayor tiempo sin dormir es de unos 18 días. Espero que hayas disfrutado de mi versión del experimento del sueño ruso. Si quieres saber más, busca Russian Sleep Experiment en Google o en Creepypasta. Hay muchísima información en Internet. Suscríbete a mi canal de YouTube y dime qué otras historias te gustaría escuchar contadas por mí.